Este evento, y no es protocolar, por varias cosas. Primero porque finalmente desde las ciencias sociales nos comencemos a ocupar en serio, sistemáticamente, sobre un asunto que en verdad, salvo por el abordaje que ha tenido desde la Facultad de Derecho, las ciencias sociales lo han visto generalmente como ajeno. El Poder Judicial, no solo en el Uruguay, pero particularmente en el Uruguay, es el poder menos conocido, menos investigado, y suele ser el poder más decisivo, aún en un país presidencialista como este. En segundo lugar, celebro también que entre nosotros estén no solo investigadores de la Facultad de Humanidades, con amplia experiencia sobre el tema, sino investigadores de la Facultad de Derecho, porque siempre he reivindicado que en nuestros planes de estudio y en nuestra formación como historiadores, sociólogos, politólogos, hay una gran ausencia de conocimiento jurídico y creo que es tiempo de saldarla. Yo coincido que la ley de caducidad, lo que señalaba Álvaro, es un punto de quiebre en la perspectiva de la justicia de la postdictadura. No por eso de buscar siempre el chivo expiatorio de lo que nos ocurre en algo que tiene que ver con la dictadura. No, hay problemas de la justicia que tienen que ver con el periodo más completamente democrático. Pero, como dijo muy bien Pereira, el director de la diaria, que no es Gabriel, Marcelo Pereira, y esto me interesa mucho resaltarlo, el proceso de aprobación de la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado es el momento de máxima primacía de la política sobre la justicia. Y doy solamente un hecho, entre muchos, que es un hecho que repito por sexta vez sin obtener nunca una respuesta. La aprobación de la ley de caducidad, la aprobación de la constitucionalidad de la ley de caducidad en abril de 1988 por esta Suprema Corte de Justicia, en realidad debió ser la aprobación de la inconstitucionalidad. Había 3 votos a favor de la inconstitucionalidad de la ley contra 2 a favor de la constitucionalidad. Y fue la presión militar y política la que a último momento cambió el voto de uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia del entonces. Esto lo saben todos los dirigentes políticos de la época. Y a mí me lo dijo en forma personal, nada menos que Jacinta Valvera de Delgue. Y yo le pedí reiteradas veces que por favor lo hiciera público. Y sin embargo Jacinta decía, él murió, no puedo hacerlo público. Entonces yo no lo voy a hacer público. Porque lo que interesa no es tanto el nombre. Lo que interesa es que en abril de 1988 la ley de caducidad pudo haber sido declarada, como debió haber sido declarada, inconstitucional. Yo quiero referirme, en el poco tiempo que tengo, a los procesos de justicia transicional, sus debates, que son debates en movimiento, en curso, y a la relevancia que tienen en esos debates el tema de los documentos represivos. No aquello por que los historiadores tenemos tanto fetichismo del documento, sino bajo la pauta de conocimiento que en los procesos de justicia transicional la verdad no sale generalmente de los testimonios. Porque los testimonios no son veraces. Los asesinos, que también fueron chorros, porque cuando secuestraban, robaban,
fueron y son mentirosos contumaces. Y esta es una característica tradicional de los procesos de terrorismo de Estado. Pero además, y esto es relevante, los documentos tienen que ver con algo muy asociado con lo que el militar que ocupa un lugar en un proceso dictatorial es, que es un burócrata llevado a la máxima, al máximo señalamiento. Como nosotros lo hemos visto con Álvaro, en plena dictadura, procedimientos, relatos pormenorizados de procedimientos por el operativo Cóndor en la provincia de Buenos Aires, firmados por el señor Gavazo, con la integración de todos quienes habían ocupado el team, eran fotocopiados y entregados a distintas dependencias del Estado, en el marco de una impunidad eterna. Los militares no destruyen los documentos, los guardan. Y no solamente los familiares hacen bien cuando no aceptan la destrucción de documentación, los historiadores hacen muy bien cuando no aceptan la destrucción de documentación. Y lo vemos a 34 años del final de la dictadura, cuando alguien tan siniestro como Gavazo mantiene documentación vinculada con los peores actos de su desempeño bajo la dictadura. Entonces, bajo el reconocimiento expreso de que hay un pacto de silencio, y seamos claros, el pacto de silencio involucra a militares y a civiles, pero involucra a civiles de todos los partidos. Y decir otra cosa es decir parte de la verdad. Es un pacto de silencio mucho más amplio, como hemos podido saber. La búsqueda de los testimonios es clara. Y esto sigue una pauta internacional que es sumamente decisiva en los procesos de justicia transicional. Por eso, luego de un breve señalamiento de algunas características de los procesos de justicia transicional y de su replanteo, a la luz de que, efectivamente, a partir del reconocimiento de la marca de la ley de caducidad sobre las debilidades, algunas de las debilidades de nuestro Poder Judicial actual, y la necesidad de refundar, reorientar, reformar el Poder Judicial para que esa marca negativa deje su peso y su legado, estudiar los procesos de justicia transicional ayuda. Entre otras cosas porque en el mundo, lamentablemente, siguen habiendo dictaduras, siguen habiendo guerras civiles, siguen habiendo genocidios y sigue dándose un proceso de resignificación de procesos de justicia transicional. Los procesos de justicia transicional se asocian con proyectos de cambio político profundo, en tanto su despliegue apunta a enfrentar los múltiples legados de pasados traumáticos. Aunque están demandados por exigencias y lógicas contrapuestas, debido al contraste entre las perspectivas involucradas, en su tramitación se busca alterar las pautas dominantes de la situación heredada para volcarla a favor de las víctimas. Si bien su objetivo central es consolidar el retorno a situaciones de normalidad democrática y a estados de paz y de vigencia del derecho, quienes impulsan y conducen estos procesos descubren muy a menudo la necesidad de afrontar compromisos radicales y de no eludir conflictos difíciles. Aunque la conducción de estos procesos está tensionada por características locales y específicas de cada transición, existe una creciente conciencia a favor de adecuar estas soluciones a las pautas de un derecho internacional de los derechos humanos en expansión. Si bien su propio nombre refiere a la prioridad del tema justicia, sus objetivos resultan más generales y remiten a la necesidad de instrumentos variados. En la clave de estos instrumentos variados, el trabajo con los documentos represivos es absolutamente central. Y yo coincido plenamente con los trabajos de Catherine Sitkin
cuando en muchas de sus investigaciones, en autoría o en coautoría, pero por ejemplo en su libro clásico Cascadas de Justicia en América Latina, que es además un libro de referencia comparativa, plantea, no, va más rápido el reloj. Yo tengo 8 minutos, 8 minutos. 8 minutos, no. Los tiempos de la historia son más lentos que la cronología. Más lentos y más largos. Catherine Sitkin lo que dice, rompiendo con la sabiduría convencional de la transitología, que a contramano de lo que se suponía en la literatura de la transición democrática en los periodos inmediatamente posteriores a la dictadura, entonces se planteaba, lo que no se hace en el primer momento no se puede hacer después. Y hay que cuidar mucho la paz, porque si se avanza en la justicia, nos quedamos sin verdad, pero además nos quedamos sin Estado de Derecho. A contramano de eso, que fue la sabiduría convencional que, por ejemplo, inspiró nuestro proceso de justicia transicional, por el contrario, la experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario, que se puede desarrollar procesos muy separados del fin de la dictadura. Es más, que la lesión de los perpetradores llega en quinta y en sexta generación a los descendientes de las víctimas, y que el pasado siempre llega, siempre vuelve al presente. Con lo que la necesidad de volver una y otra vez sobre estos asuntos y de eludir cualquier perspectiva de punto final es absolutamente decisiva, entre otras cosas porque recupera valores sustantivos de la construcción democrática: justicia, memoria, verdad y reparación. Y me voy a remitir al tema de los documentos represivos. Cuando fui perito de parte en la causa Hellman contra el Estado uruguayo, a mí se me sometió una serie de preguntas que eran claves para ese proceso. Y miren las preguntas que me hacían. Estado y situación de los archivos de la represión en Uruguay. ¿Cuál es su percepción sobre el estado de acceso a los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y su uso por parte de la justicia? ¿En qué organismos se encuentran los archivos claves para el conocimiento y persecución de graves violaciones a los derechos humanos? ¿Cuál es la situación de acceso a los archivos de ese periodo por parte de las víctimas y de la población en general? ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para dar cumplimiento a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos respecto a esto? Era el núcleo del pedido de peritaje, eran los documentos represivos. ¿Y por qué eran los documentos represivos? Bien, precisamente porque en los procesos de justicia transicional, en donde en mayor o menor medida impera el pacto de silencio, impera la mentira contumaz, escuchábamos al fiscal, el fallo del fiscal Sambucetti, y no podemos dejar de recordar que el presidente de la época, precandidato presidencial en estos momentos, aludió a la causa sagrada del destino de los detenidos desaparecidos, a la que siempre hemos apoyado. Ese fue el primer incumplimiento del artículo 4 de la ley, artículo 4 que se dio por cumplido 3 veces y que sigue incumplido. ¿Con qué nos encontramos? Y bueno, en materia de archivos represivos en el Uruguay, nos encontramos que entre 2007 y 2008 tuvimos la aprobación de una serie de leyes que, siguiendo la pauta internacional, fueron leyes importantes. La ley 18.220, la ley 18.331, la ley 18.381, la ley 18.435. Cada una de estas leyes la podría explicar, pero la dictadura de Jaime Café me evita Te queda un minuto. me evita impulsar, me quedan 5 minutos. Lo importante que quiero establecer es que estas leyes que configuran un buen sistema legal en términos de formalidad, en términos de texto, que cumplen las pautas del derecho internacional de los derechos humanos,
se incumplen en el Uruguay. Y se incumplen muchas veces porque se dice algo que no se puede hacer. Una ley sin financiamiento, sabemos bien claramente que es la ley más incumplida. Pero además, porque cosas que se establecen a título expreso en la ley no se han hecho. No se han hecho. Y en ese sentido es muy relevante incorporar algunas pautas de derecho internacional que son exigencias y a las cuales el Estado uruguayo ha adherido en términos de tratados internacionales, volviendo a los estados de derecho nacional. Por ejemplo, tanto en el sistema interamericano como en el sistema internacional se establece que todo acceso a una documentación que tenga que ver con violación a los derechos humanos debe ser plenamente libre, particularmente en procesos judiciales. Eso no ocurre. Se establece que el Estado tiene la obligación no solamente de actuar a pedido, sino de actuar de oficio en la búsqueda de esos archivos. Y se han encontrado archivos, lo cual confirma que esos archivos siguen existiendo. Pero se han encontrado esos archivos casi que por casualidad. El archivo de Xvior se consiguió por casualidad, se vio, se encontró. Luego hubo otros archivos que el Estado involucró en función de, solicitudes y pedidos expresos de personas. Pero el Estado ha incumplido con esta obligación internacional de buscar proactivamente archivos. Y otra cosa importantísima, que lo sabemos muy bien los historiadores, un archivo no sistematizado, un archivo desorganizado, un archivo que no tiene mínimas garantías de conservación y de ordenamiento, es un archivo poco útil. Poco útil. Con lo que nosotros tenemos un sistema jurídico avanzado, sin recursos, que se incumple, y tenemos un Estado que ha respaldado a los tratados del derecho internacional de los derechos humanos vinculados con los documentos represivos, pero que en los hechos incumple a lo que se ha comprometido a hacer. Yo termino señalando, para cumplir fielmente con los decretos, leyes del dictador, Álvaro sabe bien que hay un debate entre historiadores y jueces, y en la función del historiador en la actividad de la justicia. En lo que no hay debate, y no me voy a meter en ese debate ahora, porque no tengo tiempo, pero en lo que no puede haber debate es que en un país en donde se ha vendido y se sigue vendiendo el proceso de justicia transicional como un proceso ejemplar a nivel internacional, que se lo sigue vendiendo for export, que se lo sigue reconociendo como un mérito de estadista, tengamos un nivel de incumplimiento tan grave de pautas de derecho internacional que otros países con mucho menos prestigio democrático han cumplido. No necesito comparar, porque forma parte de nuestra identidad nacional, la distancia de la calidad de la democracia uruguaya de la calidad de la democracia de nuestros hermanos argentinos. Sin embargo, nuestros hermanos argentinos, que no forman parte de una democracia plena, cuando llegó el momento de la justicia transicional, fueron al lugar de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, expropiaron ese lugar en donde había 8 millones de documentos vinculados con prácticamente lo principal del Plan Cóndor, entre ellos la mayoría de los desaparecidos uruguayos, lo precintaron y comenzaron a cumplir allí todos y cada una de las pautas internacionales.
Lo que quiero decir es que, bien, para ser una democracia plena, que es lo que se nos adjudica y de lo que nos enorgullecemos, este tema de la justicia y este tema de los documentos represivos como instrumento para romper con esa marca negativa que nos ha dejado la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es absolutamente indispensable. Ojalá que este seminario, en el que estamos cumpliendo tan firmemente el tiempo, sea un aporte para esa tarea democratizadora. Gracias.